Hola, soy Fabio Cana, profesora de Historia del Arte y miembro de Vida Árbol La Plata. Y le vamos a dedicar este video al árbol de la vida en el arte. El grupo Vida Árbol La Plata es un colectivo de vecinas y vecinos cuyas premisas son por la defensa de nuestro patrimonio forestal urbano, por la defensa de nuestro medio ambiente sustentable y por nuestra calidad de vida presente y futura. Los árboles son fundamentales para la vida en la Tierra, para nuestros paisajes, tanto los naturales como los urbanos, y para nuestra historia y nuestra cultura. Existen muchas especies arbóreas magníficas que proporcionan alimento, cobijo u ornamentación para nuestras calles y jardines. Además, todas ellas ayudan a reciclar la atmósfera. Eso por no hablar de qué sería de nosotros sin uno de los inventos más maravillosos de la naturaleza, la madera. La diversidad con la que se presentan los árboles forma parte de su gloria y de su atractivo universal. Los árboles pueden ser hogar de dioses locales, proporcionar las flores para una boda o el material para hacer cuerdas, así como la fuente de fármacos milagrosos o de los genes para la creación de una nueva variedad de cultivo. Por otra parte, los árboles son grandes seres vivos con su propia energía. La humanidad ha evolucionado para hacer de ellos una parte esencial e integral de nuestra vida cotidiana. Al observar las mutaciones de un árbol en los cambios de estaciones, se puede percibir cuánta vitalidad e inspiración poseen. Y este tipo de árbol, el árbol de la vida, es un ser vivo que se adentra en el planeta Tierra de una forma plena y profunda. La abraza con sus raíces, necesita al sol para poder crecer y extender sus raíces, y de la lluvia y del aire es donde puede crear vida y alimento. El árbol de la vida en la historia del arte, y cuando se piensa en el árbol de la vida y en sus representaciones artísticas, de inmediato viene a la mente el famoso panel de Gustav Klimt para el Palacio Stoklet en Bruselas. Pero eso es solo una de miles de representaciones de este tema. Es de hecho un símbolo ancestral, tan antiguo como la humanidad misma, presente en todas las civilizaciones con significados muy similares, relacionados con nacimiento, regeneración y energía vital. Pero hagamos un recorrido, como yo suelo hacer siempre en mis conferencias, un recorrido a lo largo de toda la historia del arte, buscando el tema en cuestión que se trata en cada una de ellas. En este caso, empezaremos hablando del árbol de la vida en el Antiguo Oriente. El árbol de la vida, sin embargo, no es ningún árbol. Es una representación altamente simbólica que encierra significados a menudo esotéricos, como en el caso de la cábala, o religiosos, al igual que en el judaísmo o el cristianismo. Desde su creación, el árbol es siempre rígidamente simétrico, como estamos observando en este relieve asirio, y de acuerdo con la civilización de referencia, puede parecerse más a una palma o a una granada u otras especies específicas. Las representaciones más antiguas se encuentran en Mesopotamia y se remontan al siglo IX a.C. Concretamente, de relieve se obtiene con el uso de sellos cilíndricos en el arte asirio. La más conocida de ellas se puede observar, la de Arsubanipal II, representado 2 veces en posiciones simétricas con respecto al árbol sagrado, que es generador de riqueza y fertilidad para estos pueblos. Ahí se puede ver un paneo general de cómo era el vasto imperio asirio. No vamos a adentrarnos demasiado en la historia, pero los pongo un poco en clima. El asirio, después del babilónico, es uno de los reinos, los imperios más importantes. Después le va a continuar el persa. Por último va a venir Alejandro Magno a conquistar toda la zona, y ya a partir de el siglo I a.C., los romanos se apropian de toda esta región y la van a denominar la provincia de Oriente. Bueno, ahí podemos ver el relieve en cuestión, porque los asirios decoraban sus palacios con estos magníficos relieves, con personajes en posiciones bien rígidas, miradas hieráticas, ausentes de vida. Eso significa hieratismo, ¿no? Ausencia de vida en la mirada. Y se puede ver que
cuerpo principal, en la banda principal del relieve, hay escritura cuneiforme relatando. Ambos dignatarios vieron rodeando el árbol y arriba la figura de uno de los dioses, en este caso el dios alado Ningirsu. Abajo se puede observar otros relieves también con la misma temática, pero de diferente, vieron, diferente hechura o diferente factura, es decir, que diferente trazo. Artistas diferentes, eran, bueno, artistas anónimos. Una especialidad de los asirios era justamente el arte de la talla en piedra y lo que llaman también el arte de la glíptica en arte, haciendo sellos y escrituras, como estamos viendo. Era muy importante estas personas, los escribas que se dedicaban a estas tareas. Observen a Ningirsu, el pájaro que aparece en el centro como versión zoomorfa, y a los laterales, acompañando a los personajes humanos en forma zoomórfica también. Bueno, entonces tenemos aquí el árbol de la vida, de manera totalmente estilizada, y la podemos ver bien en dibujo para observar cómo se representa este árbol mítico, que en realidad no es un árbol concreto, pero que en todos los pueblos, van a ver qué recorrido haremos, en todos los pueblos tiene su simbología. Continuando con los asirios, nuevamente acá vemos un ejemplo. Estos relieves, les aclaro, estaban totalmente coloreados, han perdido todo el color debido a que están en asentamientos sepultados, en asentamientos arqueológicos, se van puesta la vida, se van poniendo en valor en estos países que actualmente tienen el territorio donde ocuparon en su momento el imperio asirio, donde lo ocupó el imperio asirio. Estamos hablando de Irak, por ejemplo. En este caso, para el caso de Persia va a ser Irán, ¿no? Bueno, y como hemos visto en el mapa, gran extensión tuvo Asiria. Bueno, ahí tenemos nuevamente el árbol de la vida, arriba Ningirsu en su forma zoomórfica, y aquí lo vemos a colores en este papiro, en realidad es un rompecabezas, pero que simula, vieron, como un texto, como si fuera un papiro, cosa que les aclaro, los asirios no usaban papiros, escribían todo en tablilla de arcilla. Los papiros los van a usar los egipcios, como vamos a ver ahora, pero en este rompecabezas tan bonito se ve una ilustración como si estuviera escrito sobre un papiro o en un pergamino. De paso podemos ver cómo es la letra, el alfabeto cuneiforme que solía utilizar todos estos pueblos de Oriente. Cuando hablamos de Oriente en arte, así a secas no nos referimos ni a China, ni a Japón, ni a la India. Eso es Extremo Oriente, es el arte de Extremo Oriente. Esto es arte oriental, que tiene que ver con la zona de Mesopotamia asiática, Asia Menor, y toda la zona de Siria. Actualmente, diríamos, estos países del Medio Oriente que llamamos. Bueno, más de esta representación, ahí sí podemos ver dos representaciones iguales de Ningirsu a ambos lados, con diferentes tocados, y vestidos, por supuesto, a la última moda siria, con sus ofrendas, que son esas carteritas que ven. Y algo muy interesante que les puedo comentar con respecto al arte asirio en general y al arte oriental de esta región y de esta época tan pretérita: el gesto de otorgar. ¿Ven cómo están otorgando con esa piedra sagrada? Están otorgando un bien o algo valioso, un tributo, ¿no? Así como los egipcios tienen el gesto de tocar y abrazar, este gesto es normal en el arte oriental, el gesto de otorgar, de dar la mano. Bueno, nuevamente el árbol de la vida, muy estilizado, como se dice en arte, que remite a tomar los rasgos característicos de la figura que se está representando, sea persona, animal o vegetal, y se ve que es un árbol que tiene ramas, pero tiene figuras muy geometrizadas, estilizadas y geometrizadas, propias de estos pueblos de Oriente. Otra vez aquí un dibujo para ver las características. Las alas desplegadas de Ningirsu, era un dios benéfico, con un genio alado. Más, y fíjense ahí cómo se representa el árbol de la vida, el árbol sagrado, a través de estos dibujos que están, como diríamos, calcados o trasladados a papel de lo que se hacía en relieve en la piedra, ¿no? Que todavía pervive, más todavía hermoso. A la izquierda pueden ver el relieve. Tienen que recordar que todo esto es a colores originalmente, pero ya perdió todo el color, y a la derecha su representación en dibujo. Bueno, más con siempre el genio alado de Ningirsu arriba de todo, y a los costados también acompañando a los dignatarios. La letra acompaña, es decir, el alfabeto cuneiforme acompaña el relato.
Es todo, vieron, una representación en banda. Calculen más o menos una altura de no superar 1 metro, circunvalando toda la sala del trono de palacios como de Córcega, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen un palacio a mencionar muy conocido. Dentro de Oriente está Judea. La religión judía va a tener también su atribución y su nacimiento de la representación del árbol de la vida de manera muy pretérita. Bueno, los hebreos también hicieron del árbol de la vida un símbolo principal de su cultura. Sin embargo, este árbol estaba formado por 10 nodos que estaban todos conectados entre sí, algo que representaba la armonía y la restauración de la paz en el mundo. Este significado que aparecía en la antigua Cábala fue reinterpretado por muchas tradiciones religiosas, como por ejemplo el cristianismo, ya lo vamos a ver. Y para los judíos este árbol hace referencia también a que existe una fórmula muy compleja de existencia y creación, es decir, de lo terrenal a lo divino. Es nuevamente una representación del árbol de la vida, de, cosa curiosa, de un jesuita, ¿no? De Athanasius Kircher, que vivió del año 1602 a 1680. Él hace esta minuciosa representación del árbol de la vida hebreo. Y aquí en este GIF podemos ver también la asociación, ven, con elementos tan asociados a la religión judía, como el candelabro de 7 brazos, bueno, como actualmente los GIFs también son parte de la historia del arte, es una manifestación actual de lo que hace el arte a través de esa comunicación tan cotidiana que la gente tiene hoy en día, de enviarse mensajitos, GIFs y stickers, bueno, en este caso y emoticones, vemos GIFs con el árbol de la vida. Pero también podemos tener objetos que se asocian justamente al candelabro de 7 brazos, representado como si fuera un árbol de la vida. El árbol de la vida en la Cábala es un arquetipo que encierra un gran poder espiritual para el pueblo judío, donde el árbol Etz, en lengua hebrea, ETZ, así lo escriben, se usa en diversos pasajes de las Sagradas Escrituras. De hecho, para los judíos, el árbol de la vida es el mundo del alma y los secretos del cielo. Pero, ¿qué significa el árbol de la vida o cómo lo representan en Egipto? Siempre estamos en el mundo antiguo, ¿no? Lo de la antigüedad va desde las primeras manifestaciones del 4000 a.C., desde Sumeria, hasta la caída de Roma occidental en el 476 después de Cristo. Los egipcios, siendo el faraón en sí mismo una deidad, se representa a menudo como si fuera el tronco del árbol de la vida, el faraón, ¿no? Tal vez una acacia, como especie del árbol, una acacia, un árbol común en el África, por lo menos en la sabana africana, con las ramas dispuestas casi radialmente. Según algunas interpretaciones del árbol de la vida, se puede atribuir a la forma egipcia de la boca del río Nilo, sí, porque el río Nilo tiene un delta espectacular que parece como si fuera justo la copa de un árbol, ¿no? Que garantiza de manera efectiva la vida y prosperidad de la población. Sí, obviamente, el Nilo fue fundamental para la vida en Egipto, lo sigue siendo. Heródoto dijo, el célebre historiador griego, Egipto es un don del Nilo. Bueno, ahí tenemos un mapa colorido con los diferentes puntos arqueológicos más importantes en el mundo egipcio antiguo, y ahí se ve la representación de relieves, pinturas al temple en las tumbas, relieves, bajorrelieves, altorrelieves, y su asociación con la visión satelital de lo que es el mapa o Egipto visto desde el aire, ¿no? Y el árbol de la vida, tan florido, tan lleno de hojas, lleno de pajaritos y de aves. Los egipcios son muy alegres para representar la vida. Sí, conservan el hieratismo propio de todos estos pueblos antiguos. Estamos hablando de ausencia de vida en la mirada, rigidez, en el caso de los egipcios bidimensionalidad, pero los animales y las plantas son más libres. Aquí tenemos una representación también infográfica de cómo lo representaban, y un relieve. Estos relieves que depende si están afuera o están adentro, son o altos relieves o bajos relieves. Depende cómo quisieran que quedara marcado, porque acá dependen de la luz solar y la incidencia que da y la generación de sombra. Todo esto estaba pintado. Como era pintura al temple, se perdió por completo, más considerando que Egipto tiene una humedad muy, muy baja y bueno, la pintura se vuela como talco, aparte tienen miles de años, ¿no?
Egipto va aproximadamente de la unificación de los dos reinos del 3000 a.C. hasta la llegada de los romanos, que se lo apropian como provincia en el 31 a.C. Y convierten a Egipto en el Fayum, así como recién les comenté el tema de Oriente también, ¿no? Así que es larguísima la civilización faraónica. Y ahí te puedo ver el detalle, miren qué bonito, tomando de la mano un fruto del árbol de la vida con el texto adentro, que es el nombre del faraón, que siempre iba cerrado en cartucho. Solamente los nombres reales podían estar encerrados en ese cartucho. Pueden observar de paso, si les interesa más allá del tema que es el árbol de la vida, los dedos, están todos al mismo nivel, porque eso es una representación conceptual típica del mundo egipcio antiguo. Continuando con los egipcios, otra vez el árbol de la vida, de manera esquemática, pero muy minucioso los detalles y los grafismos, y por supuesto, flores de papiro y también las flores de loto que aparecen inclusive en las columnas. Era un mundo muy idílico, siempre el que se representaba, un mundo, diríamos, una figura del doble de la realidad para los egipcios, por su concepto justamente de que todo es doble en Egipto, la unificación de los dos reinos, la vida terrenal y la vida ultraterrena, el doble enterramiento. Bueno, en las representaciones egipcias se encuentra frecuentemente el motivo del árbol de la vida, del cual nacen brazos divinos que están llenos de regalos y que riegan el agua de la vida de un recipiente. El sicómoro empieza a mencionarse en épocas predinásticas en el Antiguo Egipto. En algunas ocasiones se menciona a Egipto como el país de los sicómoros, y al árbol se le llama falsa higuera o higuera egipcia. Los egipcios eran los únicos que cultivaban este árbol, muy fácil de reproducir mediante esquejes. Debido a su madera incorruptible, los egipcios lo relacionaron rápidamente con la muerte y la resurrección. De ahí que se plantara cerca de las tumbas y que los ataúdes se construyeran en esta madera. Cuando era posible, ya que es una madera blanda y liviana, ligera. También se hacían amuletos con las formas de sus hojas. Y aquí se ve una representación, un dibujo de cómo, ven, el árbol, que en realidad es el árbol de la vida, en realidad tomado de esta higuera egipcia o falsa higuera egipcia, que es el sicómoro, cómo le da el fruto al faraón, porque sabemos que es un faraón porque lleva el tocado real, y cómo extiende una rama como si fuera un brazo, ¿no? Y el faraón lo toca, así como recién veíamos en Oriente el gesto de otorgar, en Egipto está siempre el gesto amoroso de abrazar un brazo, ¿no? Ahí se ve nuevamente el árbol de la vida con la personificación de Nat, se escribe NHT, que es la representación del árbol de sicómoro, es la de una diosa árbol asociada a Atón, la diosa vaca, Nut e Isis, la diosa madre casada con Osiris, hermana y esposa de Osiris, y está vinculada a la entrada del más allá. Como pueden ver, la representación es bidimensional, hierática la mirada, importancia en el ojo, que es el símbolo del alma, y la mujer iba en color más claro, en un color ocre, y el hombre en color rojo. Son convenciones que tiene el arte egipcio, realismo conceptual se llama, ¿no? En el arte. Pasemos ahora dentro del mundo antiguo, porque el mundo antiguo abarca el Oriente Próximo, Egipto faraónico, las civilizaciones micénicas y cretenses, después Grecia, después Etruria, después Roma, y termina con la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. Pero Grecia es parte del mundo antiguo. El árbol de la vida en Grecia. Con la civilización griega, el mito del árbol de la vida se solapa con el del árbol con manzanas de oro, situada en el jardín de las Hespérides. Todo depende de Hércules, que derrota a la serpiente Ladón, que es un dragón de 100 cabezas, para recoger 3 árboles. Nótese la analogía con la manzana y la serpiente y la iconografía cristiana tradicional. Desde el punto de vista gráfico, el árbol que se ve en estos ejemplos es esquemático. Él no es el verdadero protagonista, como el mito unido a él en sí, ¿no? Es solo un accesorio, un atributo iconográfico de Hércules en uno de sus 12 trabajos, esos 12 trabajos que le encargan a Hércules. ¿Dónde lo podemos ver representado a lo largo de la vida? Porque en Grecia no queda pintura, se ha perdido todo, así queda una escultura magnífica, es una arquitectura madre para todo Occidente, y también, bueno, ni hablar de la escultura, pero queda la pintura que se perdió,
queda a través de la cerámica, que es brillante en el mundo griego. Esta cerámica que puede ser de fondo negro o de fondo rojos, y de figuras negras o de figuras rojas. Y también el mosaico, como estamos viendo. Y en estas ánforas, en estas piezas de alfarería, se puede ver la representación de los 12 trabajos de Hércules, entre ellos uno que tiene un encargo, que tiene un jardín que ahora vamos a ver, y aparece el árbol de la vida. El árbol de las manzanas de oro. Continuando con Grecia, para la mitología griega, el limonero era conocido como el árbol de las manzanas de oro, en una clara comparación con el manzano, árbol con multitud de atributos para los antiguos griegos. Y aquí vemos una infografía que nos muestra ese árbol con forma de manzana. El limonero era representado en la mitología griega como domador de la inmortalidad. Además era considerado un símbolo de fecundidad. Por ello era costumbre que apareciese este fruto en las ceremonias nupciales. Según cuentan los libros del preciado fruto del limonero, fue un regalo de la diosa Gea a la diosa Hera, con motivo de su enlace con el dios Zeus. El árbol estaba situado en el jardín de las Hespérides y era custodiado por un dragón serpiente de 100 cabezas llamado Ladón. Dicho jardín parece haber existido en el perdido continente de la Atlántida, ese continente mítico que parece ser que sí existió desde el punto de vista, por lo menos, geográfico y geológico. Y ahí se puede ver un mosaico, excelentes mosaicistas, al igual que lo van a hacer después los romanos, y bueno, todos los trabajos de Hércules que le mandan a hacer a este héroe mítico. Ahí están los 12 trabajos de Hércules, que, ¿por qué se relaciona con el árbol de la vida? Porque uno de ellos justamente tiene que ver con las manzanas de las Hespérides, ¿no? Fíjense, el león de Nemea, la hidra de Lerna, las manzanas de las Hespérides, el toro de Creta, el jabalí de Erimanto, el ganado de Girión, las aves de Stínfalo, el cinturón de Hipólita, la cierva de Seriña, los establos de Augias, las yeguas de Diomedes, y capturar al Cerbero. Último trabajo de Hércules. Euristeo, rey de Micenas, encomendó a Hércules el robo del codiciado árbol. El legendario semidios, porque Hércules era un semidios, consiguió el fruto tras vencer a Ladón. Cuenta la mitología que en su último trabajo se le encomendó a Hércules robar las manzanas de oro que nacían de un árbol regalado por Gea a Hera, con motivo de sus esponsales con Zeus. Estas manzanas áureas proporcionaban la inmortalidad. La diosa había plantado el árbol en un jardín divino que se hallaba en la ladera del monte Atlas. Las Hespérides se encargaban de cuidar el árbol, y para proteger el árbol y vigilar los posibles hurtos de las Hespérides, Hera situó al dragón Ladón junto al árbol, que es como una especie de serpiente. Bueno, y aquí podemos ver el jardín de las Hespérides, hablando de historia del arte, representado por pintores del siglo XIX, pintores de corte victoriano. Este se pertenece a Howard Davy. Muy linda representación con estas ninfas, con estas niñas, con flores, muy idílico. Y tenemos acá otra representación también, estas representaciones de arte académico, propios del siglo XIX, de artistas tan reconocidos. Uno de ellos muy famoso fue Sir Lawrence Alma-Tadema, que yo menciono mucho, por lo general en las conferencias de estos artistas, porque son muy ilustrativos, ¿no? Y en este caso, bueno, ahí tenemos el bello jardín de las Hespérides con las manzanas doradas. ¿Y quiénes están representadas acá? Egle radiante, que era la diosa de la luz rojiza de la tarde; Eritia, la esplendorosa, diosa del esplendor de la tarde; y Héspera, crepuscular, diosa del crepúsculo vespertino. Entonces, radiante, Eritia y Héspera, con H. Bueno, ahí tenemos nuevamente la representación del árbol de la vida, adaptada al marco del objeto, porque es una ánfora, entonces curva, entonces todas las figuras se van curvando. Por supuesto, los griegos solían representar a las figuras en proporción. Los griegos manejaron muy bien el tema de la proporción humana. En las esculturas eso se ve, la proporción con cabezas, en fin, y la arquitectura también está relacionada con la figura humana, por eso no es descomunal como la egipcia, y aparecen las guardas decorativas, las grecas famosas, que todavía seguimos utilizando en nuestras decoraciones.
Pasemos ahora, después del paganismo, al árbol de la vida en el arte cristiano, que es más extenso. Con el advenimiento del cristianismo, el árbol de la vida, de nuevo, a tener un papel icónico obvio. Vas a tener un papel icónico muy importante, sobre todo en la Edad Media. Un ejemplo bien conocido es el inmenso piso de mosaico de la Catedral de Otranto, realizado en el año 1663 a 1665. Desde el punto de vista del trabajo técnico y artístico no es excelente, las imágenes son muy esquemáticas y la factura del mosaico bastante primitivo, pero en su conjunto una verdadera obra maestra de la cultura medieval. El tronco es un eje con escenas bíblicas y acontecimientos históricos, ahora lo vamos a ver, y las 12 primeras rondas representan los meses del año, como para subrayar el vínculo entre la primitiva religión y los tiempos de la naturaleza. Sí, porque, ¿saben? Ahí ilustré con este Cristo Pantocrator, ¿no? Este Cristo todopoderoso, tan hierático, tan duro, tan austero, que se imponía en la primera etapa de la Edad Media. La Edad Media son 11 siglos, una etapa de cristianismo militante, en contra de lo que estamos acostumbrados a ver, que es un cristianismo triunfante, un Cristo crucificado. Bueno, aquí se tenía que imponer porque estaban compitiendo todavía con la religión pagana, y que la gente, ¿vieron?, no le entraba mucho esto de una religión tan abstracta como la cristiana, y menos ver a un personaje, a un Dios crucificado, y dirían, ¿qué poder tiene este Dios? Bueno, hasta que eso ocurre, pasan siglos. Y aquí vemos justamente en esta primera etapa de cristianismo militante, ¿no?, que se le llama así genéricamente, estamos hablando, incluye el arte bizantino, las primeras manifestaciones cristianas en Europa, previas a después lo que vamos a conocer como arte románico y arte gótico, es decir, las primeras estadios de la religión cristiana y su asociación con el arte. En la religión cristiana se considera que el árbol de la vida es el mismo árbol que Dios plantó en el paraíso perdido. Ese árbol que dio una manzana como fruto y en el que la serpiente convenció a Eva. En la Biblia aparece esta referencia al árbol de la vida, al igual que en el Génesis, donde se indica que tiene propiedades mágicas, ya que podía ofrecer la inmortalidad. En la concepción cristiana muchas veces se ha equiparado el árbol de la vida con la cruz de Cristo. El motivo de este símil es porque el árbol de la vida da vida a la humanidad, igual que hizo la cruz. Este árbol aparece descrito como uno grandioso, majestuoso, que llevaba más alto que los mismos cipreses, que no era comparable con ningún otro árbol del jardín de Dios. Se describe como un árbol con muchísimas ramas y con una altura que era capaz de llegar casi a las nubes. Miren cómo se pondera un árbol de gran porte. Y yo pienso, ya que estamos hablando, esta conferencia está dedicada al grupo Vida Árbol, y que yo también pertenezco a Basta Mutilar Nuestros Árboles, acá en Buenos Aires, Vida Árboles de La Plata, que parece que nuestros gobernantes no se dan cuenta que los árboles deben tener altura, deben tener magnificencia y porte, y los reducen a postes, poniéndolos en peligro de caída. Y acá las Sagradas Escrituras nos están hablando de un árbol de gran altura que llegaba hasta las nubes. ¿Por qué tenerle miedo a los árboles grandes si hasta Dios avala esta altura, ¿no? Qué increíble. Si los árboles no se los mutila, son muy fuertes. Esto va aparte de lo que estamos viendo del arte, ¿no? Ese amor que nosotros los defensores de los árboles tenemos y que tratamos de explicar, y que parece que la gente no entiende bien. El tamaño del árbol es algo natural para muchas especies. Bueno, acá está mencionando los cipreses. Bueno, ahí está la altura, casi llegan las nubes. Miren qué bonitas las representaciones, muy esquemáticas, hieráticas, simbólicas, como es todo este arte primitivo cristiano. Y no lo digo de manera despectiva, sino lo digo como corresponde al arte, es una etapa primigenia del arte. Continuando el árbol de la vida en el arte cristiano, mientras tanto en Sicilia, artesanos árabes y la corte bizantina del rey Normando Roger II, porque había unas mezclas increíbles de culturas acá, tejieron un hermoso manto para la coronación que tuvo lugar en el año 1133. Dos leones voraces y dos camellos para simbolizar la victoria normanda sobre los árabes, separados todos por un árbol de la vida, en este caso una palma. El mismo está presente en la palma de los mosaicos de pared del Salón del Rey Roger en el Palacio Normando de Palermo, Palermo en territorio italiano, ¿no? Y en el famoso claustro de la Catedral de Monreale, ejemplo excepcional de la arquitectura árabe normanda, como un elemento central de la fuente que une también Iragua a la vida. Ahí se lo ve, miren, nuevamente muestra ahí a Cristo sobre ramas.
Y aquí se puede ver en el manto mencionado, bellísimo, con el árbol en el centro, mosaico también, que parece más bien una palma, ¿no? Aunque hay otros árboles también, pero el árbol de la vida se representa como si fuera también una palma, y la arquitectura, esta arquitectura normanda árabe tan particular. De nuevo, dentro de este periodo de primer cristianismo, en el estilo bizantino, pertenece al Imperio Romano de Oriente, Bizancio se extendió inclusive hasta Italia, es el más grande ábside de la Basílica de San Clemente en Roma, un mosaico ilustrado de ramas curvadas, tal vez vides de los principios cristianos, estos rulitos que ven estos como zarcillos dando vuelta. Y se le atribuye también, ven, a estas ramas de un árbol genérico que da todas estas ramas con vericuetos. Hermoso el trabajo del mosaico. Miren la ubicación en el ábside de la iglesia, el ábside de la cabeza, en la Basílica de San Clemente de Letrán. Y pueden ver la adaptación al marco arquitectónico y el magnífico trabajo de mosaico que después van a heredar, obviamente, los pueblos, el romano también, es decir, los romanos se lo van a legar a Bizancio, que es el Imperio Romano de Oriente, y ya venía anteriormente este trabajo de mosaicismo desde el Oriente. Bueno, el árbol de la vida, continuando en el arte cristiano, ya avanzando en el tiempo, porque la Edad Media son 11 siglos. En el siglo XIV se encuentra el árbol de la vida en los frescos del refectorio. ¿Qué es un refectorio? Refectorio, así se escribe, así se pronuncia, es el comedor de un convento, de un monasterio. El refectorio de la Basílica de Santa Croce en Florencia, hecho por el artista Taddeo Gaddi, en el año 1340, ahí se lo ve grabado de Taddeo Gaddi abajo. Aquí por encima de la última cena se pinta un gran árbol de la vida, en la que el tronco y las ramas se convierten en la cruz de Cristo. El significado es claro, la fuente de vida ya no es la naturaleza, sino que está en el niño Dios, de acuerdo con una iconografía proveniente de Palo Santo en San Buenaventura. A lo largo de las ramas se desarrollan las escenas de la vida de Cristo, que se convierten en el eje de simetría de una especie de evangelio ilustrado por el florentino Pacino di Buonaguida, que ahí vemos justamente el evangelio ilustrado, vemos el retrato de Taddeo Gaddi y por supuesto vimos arriba la fotografía de la Basílica Santa Croce en Florencia. Y ahí se lo ve, el trabajo correspondiente ya descrito, donde Cristo parece ser el tronco de este árbol. Y abajo, bueno, la última cena. Ahí se lo veo más. Otro ejemplo. Fíjense qué maravilla. Te parece que en cada penden de las ramas como estos círculos que parecen frutos con escenas de la vida del Salvador. Esto formaba parte del retablo de un altar. ¿Qué son los retablos? Son las cabeceras de altar. Por eso los marcos que tienen no son cuadros. El concepto de cuadro, como conocemos hoy en día, no se tiene hasta el siglo XVII. La mayoría de las obras, cuadro para decorar, me remito, colgarlo de la pared en cualquier casa. Eso lo inician los holandeses. En realidad, todas las obras artísticas estaban sujetas a la decoración, ¿vieron? De iglesias, palacios o templos, y por eso que no tenemos la concepción de un cuadro suelto, ¿no? Sino que es adaptación a la arquitectura o con intenciones determinadas, no decorativas simplemente. Durante el mismo periodo, otro artista no identificado pintó algo similar en la Basílica de Santa María la Mayor en Bérgamo, siendo el mismo patrón que vimos recién en la anterior. Y continuando con el árbol de la vida en el arte cristiano, y ya llegamos al gótico, que es el periodo final artístico de la Edad Media, brillante el gótico, que estaba pasando por su parte fuera de Italia, ¿no? Vamos a irnos a Francia. Como se dijo al principio, el árbol de la vida es un símbolo presente en todas las civilizaciones y culturas, y en todos los rincones del mundo. Así que debemos esperar encontrar representaciones similares en otros lugares. En Francia, casi al mismo tiempo, nos encontramos con un hermoso árbol en una de las vidrieras o vitrales de la Catedral de Chartres. Es una versión del árbol también conocido como el árbol de Jessé. Ese es el desarrollo del linaje de la familia de Cristo, ¿no? Pero vayamos más lejos y ver qué pasa en Asia, donde el árbol de la vida puede llegar a ser un verdadero bordado de piedra. Ahora vamos a ver cómo en la ventana de la hermosa mezquita de Sidi Sayed
Ahmedabad en la India. Pero miremos primero, antes de ver la hermosa mezquita acá, el bordado de piedra, cómo se representa el árbol de la vida, entrar a la catedral de Shahpur. Como ya veremos, Nuestra Señora de Shahpur, que está en el poblado correspondiente, en la ciudad correspondiente de ese nombre, va desde el arte románico hasta el arte gótico, y se puede ver que cada torre es diferente, pero rinde como catedral gótica, la catedral de Shahpur, ¿no? Bueno, ahí se ve por dentro justamente estos vitrales magníficos de Chartres, donde se destaca el azul, ese azul que los maestros vidrieros dicen se lo llevaron a la tumba, no se puede volver a imitar en vidrio, este azul espectacular de Chartres, y ahí se puede ver la representación de toda la genealogía de Cristo como si fuera un árbol. En estas magníficos vitrales o vidrieras, como dice en el arte, acá estamos viendo el interior de Chartres, que solamente pueden estar en esta arquitectura gótica, porque la arquitectura gótica es una perla dentro de la parte estructural de la historia de la arquitectura, no tiene paredes portantes, todo son puntales y arcos y bóvedas de crucería que sostienen toda la estructura. Estamos hablando de una época donde no existía ni el hormigón armado ni el hierro, donde las paredes eran siempre portantes en toda la arquitectura de todos los estilos, pero el gótico es una especie de impas, porque lo resuelve muy bien con un recurso arquitectónico que es la bóveda de crucería, los arbotantes y los contrafuertes. No quiero extenderme con eso, pero les comento porque, y aparte nos da la posibilidad de poder tener magníficas vidrieras en toda la iglesia, porque las paredes no son portantes, sí se las puede cribar, como se dice en la jerga artística, o agujerear para colocar estos magníficos vitrales. Bueno, ahí está el ejemplo de la mezquita, miren qué maravilla, porque el árbol de la vida es universal, y aparece aquí también representado en esta filigrana, ese horror al vacío propio del arte islámico. Bueno, allá estamos a finales del siglo XVI, en el arte islámico, caracterizado por motivos biomórficos. El símbolo del árbol ya estaba allí por algún tiempo. En algunos casos se trata como un objeto realista, en otros es más estilizado y geométrico, como los ejemplos siguientes de Siria, Irán y Turquía, que están en el caso de los dos. El primero es un mosaico con fondo dorado, y en los otros dos son el datenga del alicatado, el azulejado, tan propio de estos pueblos islámicos. Y el arte de la vida, el árbol de la vida en el arte barroco, bueno, en Europa, por su parte, el árbol de la vida conoció un largo periodo de ausencia en la escena del arte. Vieron que saltamos directamente de la Edad Media al barroco y nos salteamos el Renacimiento. Bueno, porque estamos, la historia del arte estudia lo que queda, o muestra lo que queda, y estamos rastreando a ver representaciones iconográficas de este magnífico árbol, esta simbología, y bueno, saltamos ya al barroco, que es el siglo XVII, tanto en Europa como en América, en las colonias, ¿no? Este periodo de ausencia se dio justamente entre la Edad Media y el barroco, del árbol de la vida. Después del final de la Edad Media debe esperarse hasta el 600 para encontrarlo en algunos retablos, cabeceras de altar, barrocos, como en este caso, en esta magnífica iglesia en Austria, donde el barroco explota en exuberancia en estos países más germanos. Bueno, ahí se lo ve, miren qué maravilla, en otro altar de iglesia austríaca, el árbol de la vida, una filigrana, aparte con esculturas doradas. Y en el barroco también, y una escultura maravillosa, pero no cristiana, pasamos a la Pagona de vuelta nuevamente, y Gian Lorenzo Bernini, el arquitecto y el escultor más descollante del barroco, y les diría un escultor que parece de otra dimensión por la destreza que tiene. Desde el año 1622 a 1625, él esculpe esta maravilla llamada el conjunto de Apolo y Dafne, que se encuentra en la Galería Borghese. Y se puede ver la leyenda de Apolo persiguiendo a la ninfa Dafne, que era casta y que no quiere ser tomada por Apolo a la fuerza, no quiere ser de ninguna manera intimidada por él, y le implora, fíjense cómo ella grita o abre la boca, le implora a Diana, ¿no? A la diosa, que la ayude, porque Apolo la quiere violentar o la quiere tomar. Y no tienen mejor idea las diosas que transformarla en un árbol de laurel.
Y por supuesto estamos viendo la escena justa, porque el barroco siempre vieron el movimiento, es las diagonales, las contrasdiagonales, es como ver al espectador, ¿no es así? Aparte del barroco es tomado por la Iglesia Católica como una especie de artillería pesada para contrarrestar los avances del protestantismo, que no tenía imágenes. Entonces la Iglesia Católica trata de salir con imágenes. De todas maneras, para volver a reconquistar los fieles, esto no es cristiano, es pagano, pero también se hace el mismo tipo de representación, con mucho movimiento, con muchas diagonales, y es maravilloso porque es el momento que Dafne se está convirtiendo en Laurel y están saliendo ramas de todos lados. Es imposible de creer que esto sea una escultura de mármol, ¿no? Piense que es un bloque de mármol que se transforma en esto y de gran porte. Bueno, aquí tenemos nuevamente la alusión al árbol, en este caso el árbol de la vida, que sale de la propia ninfa. ¿Y qué pasa? Y saltamos de vuelta, miren, directamente caemos en el arte moderno, porque durante mucho tiempo el árbol de la vida dejó de representarse. Por ejemplo, en el rococó, en el neoclasicismo, y acá aparecemos en el arte moderno con un árbol de la vida representado. Vamos al caso de Chagall, Marc Chagall, famoso pintor francés. Ha dejado un ejemplo demasiado maravilloso, también en vitrales, con el árbol de la vida, con su típico azul dominante, el azul dominante de Chagall. Yo les hablé del azul de Yarte, bueno, Chagall también tiene un azul muy especial. En la iglesia de San Esteban, Mainz, una iglesia que vieron, pintada o trabajada desde el año 1978 a 1985, su trabajo de decoración, y en una capilla en la localidad francesa de Sarrebú. Estamos hablando de la obra que va a hacer Chagall y ahora vamos a ver, desde el año 1972 a 1976. Este último ejemplo parece un compendio de todos los significados del árbol de la vida a tener historia, símbolo divino y religioso, fuerza primigenia y de regeneración, la armonía y el amor universal, espiritualidad en estado puro. Y después vamos a ver otro ejemplo de vitalidad del año 1984, ya arte contemporáneo, de Keith Haring, capaz de expresar con su versión del árbol de la vida un árbol que parece bailar con alegría. Bueno, empecemos viendo el de Marc Chagall, que Marc Chagall vivió del año 1887 a 1985, por eso les contaba que estuvo trabajando en esta iglesia desde el año, vieron, 78 a 85, el año de su fallecimiento, y ese azul tan particular de Chagall. Ahora, ustedes miran, ¿pero Chagall hacía vitrales? ¿No era pintor? Sí, hacía pintura, no hacía vitrales. Lo que va a hacer es hacer el diseño para que después un maestro vitralero, un maestro vidriero, lo lleve a cabo. Pero le hace primero el bosquejo, la obra previa, para poder darle la pauta. Es técnica, ¿vieron? Tradicional, saben que en la técnica del vitral hay tres tipos de técnicas diferentes. Esta es la técnica tradicional del vidrio emplomado y el vidrio coloreado en su masa, ¿no? El vidrio no está pintado arriba, sino que está coloreado con sus propios óxidos, y el vidrio es común. Lo más común es que el vidrio tenga color, no que no tenga color. El proceso de quitarle el color al vidrio pertenece ya a la revolución industrial. En este caso, el color viene bárbaro. Miren qué bárbaro la representación de este árbol, y muy a los Chagall. Es un artista moderno. Y hablando del artista Keith Haring, que del año 85 es un artista contemporáneo, Chagall está dentro de lo que llamaríamos el arte moderno. El arte moderno es hasta el 45-50, y el arte contemporáneo surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y una representación muy lúdica, unos personajes ahí abajo que parecen como bailando, ¿vieron? Y un árbol de la vida que también sus ramas parecen personajes bailando. Y tenemos otro artista tan conocido, ¿no? El artista del fauvismo francés, Henri Matisse, en la Capilla del Rosario de las Dominicas en Vannes. Matisse ha creado un árbol de la vida en ventana de cristal, o ventana también vitral, en una capilla en la localidad francesa de Vannes, en Provence, en la Provenza francesa. Desde el año 1948 llevó a cabo esta obra al 1951. Como es típico del estilo de este autor, el diseño es muy elemental, ¿sí? El dibujo es muy simple, lo de Matisse, con la hoja clásica de bordes ondulados, que se repite a lo largo del panel, y el uso de unos pocos colores. Es más, en este caso vemos la representación de lo vegetal, similar a lo que él hacía en sus collages. Miren qué moderna es la iglesia, ¿no? Qué sintética. Bueno, y hablando de arte moderno, podemos ya meternos los preámbulos del arte moderno, un precursor de la modernidad, que es el Art Nouveau. El Art Nouveau, el arte nuevo,
así se lo tendría que traducir, nacido en Bélgica, y que surge a partir de 1890, y que hace eclosión fuerte en la Belle Époque, en el 1900, tiene dos vertientes, la vertiente occidental y la vertiente oriental. Y en Austria, a principios del siglo XX, donde se hace el árbol de la vida, el más famoso de toda la historia del arte con respecto a esta iconografía, ¿no? El que estamos viendo, un árbol cuyos significados universales son el amor, el renacimiento, como habíamos dicho, la energía de la vida, que Gustav Klimt ideó para el friso del comedor del Palacio Stoklet en Bruselas, entre el año 1905 y 1909. En este árbol, una creación de cuento de hadas, con espirales y joyas, está flanqueada por una sola mujer de la izquierda, que vamos a ver que simboliza la espera, y un par a la derecha, se fundió en un abrazo. El estilo se basa en el arte bizantino, sí, porque el Art Nouveau toma como ejemplo, es el típico arte de la línea de látigo, de las afiches, ¿vieron? De la Belle Époque. Bueno, toma como ejemplo otros artes, entre ellos el bizantino y el rococó, y el egipcio también, en un nuevo lenguaje, que es propio del Art Nouveau, de ahí que se llama arte nuevo, ¿no? Hecho del preciosismo de líneas bidimensionales y curvas, porque es plano el Art Nouveau, reniega de la perspectiva también, ¿no? Vamos a ver el conjunto, dónde está ubicado. El Palacio Stoklet está en Bruselas, es un palacio que tiene que ver con un Art Nouveau, diríamos, geométrico, como arquitectura, pero nos interesa ver la pintura de esta representación del árbol de la vida en este comedor maravilloso, de una alta calidad de ejecución, de hechura, de todo, porque saben que el Art Nouveau es de alto nivel en cuanto a materiales, nivel artístico, nivel artesanal, abarca de todo la Art Nouveau, hasta joyería. Y bueno, vamos a acercarnos a ver cómo está decorado el friso del comedor del Palacio Stoklet en Bruselas. Klimt quiso representar la vida con su estilo pictórico y eligió un árbol para ello. Es una pintura simbolista de gran decorativismo. Cuando hablamos de decorativismo en arte hablamos de estilización, de simpleza en los trazos y de planimetría. Renegar un poco de los 500 años de perspectiva renacentista, que es típico del arte moderno, tratar de hacer todo vuelta a lo plano, porque la perspectiva, según lo que decían los artistas, es un engaño a la vista. Bueno, miren qué maravilla, ahí están las dos, una figura de una mujer y una figura de una pareja. Ahora nos vamos a acercar, y el árbol de la vida, que hasta se ve representado en stickers, es el más popular de todos los árboles de la vida, de la historia, de la representación del mismo. Ahí se lo ven, miren qué bonito, con las dos, las figuras, la pareja y de otro lado la mujer, y algunas figuras de pájaros también de las ramas. Esas ramas que parecen, vieron, zarcillos de parra, todas ondulantes, típica del Art Nouveau, porque el Art Nouveau tiene esa sensación de zarcillo de parra, de línea de látigos, un arte totalmente vegetal. Ahí se ven más de cerca las figuras correspondientes. Es típico de Klimt lograr esa planimetría con unas vestimentas bellísimas que están armados muy a la usanza del mosaico bizantino, por eso la influencia de Bizancio, con figuras geométricas, con espirales, con circunvalaciones, y que lo hacen tan plano a la composición y tan moderno, se acerca tanto a la modernidad. Bueno, pero ¿qué pasa en otras culturas más ancestrales? El árbol de la vida en la cultura nórdica. Los nórdicos fueron los que dieron una visión pagana a este árbol, ya que no configuraron su simbología con ninguna religión en concreta. Ya hemos visto el cristianismo, el judaísmo y también el arte pagano, ¿no? Para ellos, arte pagano oriental, para ellos el árbol es un ser infinito, no tiene ni principio ni fin. La energía entre él se movía de forma ascendente y descendente, y por eso se considera que comer los frutos de un árbol mantenía a las personas jóvenes y en plena forma. Sí, obvio, la fruta, si no está fumigada, es muy sana. Miren qué hermosa representación de dónde aparecen estas representaciones de la cultura nórdica. Otra, bellísima. Esta representación del año 1847 es del, perdón que no pronuncio bien el islandés, pero es el Brasil nórdico, como se describe en la Edda prosaica islandesa dije, de Olufsen Vag. Es un manual de poética islandés,
que también contiene muchas historias mitológicas. Su propósito fue permitir a los poetas y lectores islandeses entender la sutileza del verso aliterativo y comprender el significado detrás de los muchos kenningars que eran usados en la poesía escáldica. Bueno, todos esos son términos que provienen de esta literatura nórdica. Estamos hablando de cómo se lo representan los nórdicos, tanto de los países tradicionales hasta de Islandia, que está muy arriba. ¿No? Miren qué bellísimo, un mundo metido dentro del árbol. Bueno, este es el libro en cuestión, está mencionado como una Edda prosaica islandesa, un libro de odas, ahí se puede ver bien, qué representación del todo, un libro miniado, ¿no? Eso ya lo comenté alguna vez en otras conferencias. Miniado viene de óxido de minio, porque el color rojo salía del óxido de plomo, que es rojo. Ahí nuevamente el Draxil, Draxil es ¿qué especie es en concreto? Es un fresno perenne, el árbol de la vida o fresno del universo. Cosa curiosa, por los fresnos tienen hoja caduca, pero acá es un fresno perenne. En la mitología nórdica, sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos: el Asgard, el Midgard, el Helheim, el Niflheim, el Muspelheim, el Svartalheim, el Alfheim, el Vanaheim y el Jotunheim. Perdón mi pronunciación islandesa o nórdica, pero son los nombres que tienen estos submundos que están contenidos. Yo siempre particularmente pienso que los árboles contienen todo el universo adentro, y bueno, los nórdicos pensaban lo mismo, o yo pienso lo mismo que los nórdicos. Ellos están primero, obviamente. Ahí se ven los diferentes mundos. Miren qué bonito, realmente. Y bueno, ¿qué pasa en la América precolombina? Porque en todas partes del planeta el árbol está, el árbol sagrado. Para los mayas es el árbol sagrado, el árbol de la vida es el árbol sagrado. Una típica representación maya, y bueno, estas selvas mayas, hoy en Guatemala, Honduras, donde está el territorio ancestral de los mayas, ¿no es así? Bueno, ahí se lo ve en estos relieves tan propios. Bueno, es un arte dentro de las culturas precolombinas mesoamericanas. Saben que las culturas precolombinas se dividen en la zona de Mesoamérica y la zona del área andina. Las mesoamericanas son bastante brutales en la representación con respecto a las síncopas entre figuras, todo bastante rígido o violento, si quieren, desde el punto de vista representativo. Los mayas son más fluidos, que si uno compara lo azteca o lo tolteca o lo olmeca. Así que un poco que se los compara a veces como si fueran los griegos de Mesoamérica. Esas comparaciones no hay que hacerlas, pero es para poder entrar fácil a la descripción. Y aparece el árbol sagrado, ¿no? Y dice: para los mayas el árbol de la vida trasciende la existencia individual de las personas y representa la creación del mundo. Comenzamos diciendo que el árbol de la vida, como su nombre lo indica, implica un símbolo de vida terrenal, muerte, inframundo y vida eterna para estos pueblos precolombinos. Miren esta representación más geométrica, y qué asociación podemos hacer, ¿no?, con lo que vimos recién de lo nórdico también. ¿Y qué árbol en cuestión? Así como dijimos que los nórdicos toman este fresno perenne, la ceiba como árbol de la vida está mencionado en el libro Popol Vuh. El Popol Vuh es la Biblia maya. Es el libro sagrado de los mayas. Aparece la ceiba como parte fundamental de la historia narrada. Según estas leyendas, 4 dioses sembraron ceibas en los puntos cardinales del cosmos para la creación del universo. Al norte se sembró la ceiba blanca, en el sur una amarilla, y en el este sembraron la ceiba roja, y al oeste la ceiba negra. Bueno, ahí se ve una portada del Popol Vuh, y una página del Popol Vuh, que bueno, es muy difícil descifrar estos caracteres mayas. A diferencia de las culturas andinas, que eran ágrafas, no, los incas no tenían escritura, las culturas mesoamericanas sí tienen escritura, complicada, pero la tienen. Y bueno, finalizando, recordemos y viendo acá estos GIFs actuales que son parte de la gráfica actual, de la historia, del arte actual, de nuestra manera de expresarnos, de los habitantes actuales de este mundo, el significado del árbol de la vida y sus interpretaciones. Raíces hundidas en la tierra. El tronco que crece de lo que se nutren las raíces, las ramas que se confunden y se bifurcan, las hojas que son los elementos que se encargan de recoger el agua y por tanto la fuerza, y los frutos que aparecen gracias al buen estado del árbol.
tiene que estar sano el árbol. Y los elementos del árbol de la vida, en otro GIF acá, además de esta connotación con el ciclo de la vida, este árbol también está relacionado con los 4 elementos de nuestro mundo, es decir, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Todas estas fuerzas esenciales en nuestro planeta son las que permiten dar vida al árbol. El fuego es la luz solar en la que permite que el árbol de la vida pueda crecer y nacer. La tierra, este es el elemento que provee al árbol de alimento y ya que nutre las raíces. El agua se filtra por las raíces y por las hojas y le da esencia vital de la vida, pues sin agua el árbol no podía dar frutos y dar alimento. El aire, el árbol de la vida, llega hasta los más altos, hasta el aire, y gracias a esto puede beneficiar el medio ambiente y ofrecernos a nosotros el oxígeno para poder respirar. Por tanto, este tipo de árbol es un ser vivo que se adentra en el planeta Tierra de una forma plena y profunda. La abraza con sus raíces, necesita el sol para poder crecer y extender sus raíces y de la lluvia y del aire es de donde puede crear vida y alimento. Recordemos que los árboles son los únicos seres autótrofos de la creación, ¿no? Se alimentan a sí mismos. Bueno, y ahí se ve la mano humana y un árbol, y eso sí, hay que cuidar a los árboles, no hay que maltratarlos, no hay que mutilarlos, hay que dejarlos en paz, y no hacer lo que se hace actualmente, que es un retroceso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata y en todo el país. Se está destruyendo la arboleda pública y la arboleda de los ecosistemas naturales, nativos. Bueno, y vuelvo a recordarles, esta conferencia se la dedicamos al grupo Vida Árbol La Plata, cuyo emblema es la calidad de vida, el árbol, y ahí tienen los contactos, es una organización no gubernamental, ahí tienen los contactos de Facebook y de mail, yo después se los voy a dejar linkeados abajo para que se conecte con ellos, necesitamos ayuda, fuerza, para poder defender el arbolado público, no solo de la ciudad de La Plata, sino de la zona de Berisso y Ensenada. Por favor, súmense con su aporte como puedan. Así que súmense a Vida Árbol La Plata. Muchas gracias y espero que les haya sido grata esta charla, esta conferencia.